¿Qué pasa, guajes? Yo soy Oliver, aunque muchos me conocen como Fray Sulfato. Manuel está por aquí, no os preocupéis. Bueno, me ha pedido que hagamos un vídeo juntos, ya que como estamos en cuarentena y no se puede salir de casa, pues para seguir mostrando naturaleza. Yo soy biólogo, soy educador ambiental y tengo un canal de YouTube, Fray Sulfato, en el que os enseño pues un mogollón de cosas sobre naturaleza, viajes, sitios chulos y demás. Así que os invito a que os paséis por allí para echar un vistazo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues yo voy a hablaros de los bosques eurosiberianos y luego hablaré de El Haya, y Manuel os va a hablar de los bosques mediterráneos y en concreto de la Sabina. Así que venga, vamos a ello. Bueno, aquí en Palencia tenemos una zona muy rica en cuanto a biodiversidad. ¿Y eso por qué es? Pues porque se juntan, por un lado, el clima mediterráneo con el clima eurosiberiano, continental. Y eso nos da una riqueza de biodiversidad brutal. Y por ello aquí se pueden encontrar especies que no deberían de estar aquí. Y eso es maravilloso. En concreto, en la zona norte en la que vivimos nosotros, la zona norte de Palencia, lo que más destaca es el clima continental. Por lo tanto, hay más bosques continentales. Pero no por ello dejamos de tener unas extensiones súper guapas de cosas muy chulas, como por ejemplo lo que os va a hablar luego Manuel. Bosque mediterráneo, aquí en plena montaña palentina, que es una maravilla. ¿Y esto de Mediterráneo continental qué significa? Bueno, pues continental o eurosiberiano es un bosque que está formado sobre todo aquí en Palencia por robles y por hayas, aunque también se pueden encontrar abedules y en otras zonas de España los bosques eurosiberianos pueden tener también abetales. Pero aquí sobre todo es roble y haya, es lo que más nos encontramos cuando salimos por aquí. Este tipo de bosque está caracterizado porque es un bosque en el que no hay sequía nunca. No hay estación seca, mejor dicho. ¿Esto qué significa? Pues que siempre más o menos tienes lluvias, hay pluviometría suficiente y los árboles tienen siempre la hoja verde, salvo en el otoño, que es cuando la tiran. Pero seguro que muchos os habéis dado cuenta que hay muchos robles que en invierno y en otoño mantienen la hoja así marrón. Eso se llama marcescencia. Son robles marcescentes. ¿Y esta palabra de dónde viene? Pues significa que sus hojas aguantan hasta marzo, hasta la primavera. No las tiran del todo, sí que se caen muchas, pero algunas se quedan todavía ahí marroncitas y bueno, pues aguantan hasta que llega la primavera. Este tipo de árboles que se encuentran en los bosques eurosiberianos son árboles de hoja caduca. La tiran en invierno, vamos. Pero como os he dicho, pues eso, están siempre verdes porque no hay estaciones secas, como por ejemplo vamos a ver en otro tipo de climas. Y el haya es uno de mis árboles favoritos. No sé si decir el favorito de todos, pero de los que están ahí top, porque, bueno, quizás también porque aquí hay mucho de ello, y entonces pues lo he mamado desde pequeño, pero también es que en otoño el cambio de la hoja, el cambio de color de los tonos del verde, del amarillo al rojo, en un hayedo, eso es la cosa más mágica que te puedes encontrar en la naturaleza, o sea, es brutal. Entonces, no sé, me parece fascinante. Luego, aparte, cuando te metes en el hayedo, esas hojas que están como formando tejas una sobre la otra, que impiden la entrada de luz al suelo del valle, del hayedo, y estás ahí como en penumbras, con esos troncos que están casi siempre torcidos, cubiertos de musgo, cubiertos de líquenes, ese frescor que notas dentro del hayedo por la humedad, no sé, es fantástico. Además, salen unas setas brutales. De mis favoritas salen en hayedo. Y las formas de los árboles son espectaculares. Y es por todo esto por lo que es de mis árboles favoritos. Luego también, esa poca luz que entra debido a que las hojas se van solapando unas con otras, lo que hace es que no llegue la luz al suelo y de esa forma no puedan crecer otras plantas debajo. Por lo tanto, no hay competencia. Cuando tú entras en un hayedo, el suelo está pelado. No encuentras casi vegetación, no es como en un robledal que está lleno de maleza. Un hayedo está limpio. Y de esa forma es una estrategia que tienen los hayas para poder crecer sin competencia. Y es maravilloso. Además, el haya
puede crecer a la sombra de otras plantas. No necesita mucha luz. Por ejemplo, es muy habitual que antes de que salga un haya, tengas una zona de retamas o de escobas, el haya crezca al amparo de la escoba, vaya creciendo a su sombra sin ningún problema, y una vez que le supera en altura, el haya empieza a echar las ramas hacia los lados, empieza a superponer las hojas y va a desplazar a toda la vegetación. Son unas competidoras de la leche. Por cierto, que no os lo he dicho, el haya, Fagus sylvatica, es un nombre científico. Perdonadme. ¿Qué más cosillas del haya os puedo contar? El fruto del haya es el hayuco. Son una especie como de cáscaras que se abren así en cuatro y tienen dentro los hayucos. Esos hayucos han permitido que Europa sobreviva durante un montón de años. Cuando ya aquí estuvieron la peste bubónica, las gripes fuertes, pues la gente cogía los hayucos y los machacaba para hacer harina, incluso para sacar aceite para los candiles, para iluminar. O sea que como había tantas muertes en aquella época, en la Edad Media, no había suficiente población para poder cultivar los campos, por lo tanto no había trigo, no se podía hacer harina. Y de esta forma sacaban harina del hayuco para hacer pan y demás. O sea que el hayuco es el que consiguió que Europa sobreviviese, sobre todo la Europa más hacia el norte, la zona de Alemania, norte de Francia y demás. También servía para alimento de los cerdos, así que ya veis que tiene una importancia sociológica brutal. Y vamos a ver qué nos cuenta Manuel. A ver, Manuel, cuéntanos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues como ya ha adelantado Oliver, vamos a hablar de varios tipos de clima de la montaña palentina. Oliver se ha encargado de hablar de la región eurosiberiana y a mí me toca hablar de la región mediterránea. Como bien ha explicado el compañero, la montaña palentina se encuentra enclavada entre medias de dos regiones climáticas, bioclimáticas, la región eurosiberiana, que nos ha comentado muy bien Oliver, y la región mediterránea, de la que me voy a encargar de hablar yo. Comentaros que la región mediterránea, dentro de la montaña palentina, se encuentra siempre en las zonas más sureñas, las vertientes más soleadas, más sur de la montaña palentina. Ejemplo, Sierra del Brezo, la Sierra de la Peña, todas estas comarcas del sur palentino, del sur de la montaña palentina. Bien, para ponernos un poco en contexto, diferencias principales entre el clima eurosiberiano y el clima mediterráneo. ¿Qué características hay? Lo primero, que el clima mediterráneo tiene mucha más continentalidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que no tiene tanta influencia del mar. Otra cosa importante del clima mediterráneo, que se da aquí en la montaña palentina, o en general, es que tiene menos precipitación horizontal. ¿Qué quiere decir precipitación horizontal? Pues que no hay tantas nieblas. Luego la precipitación es algo menor. Y las temperaturas no son tan suaves como en las zonas más norteñas. Hay más diferencia entre el invierno y el verano. Precipita menos en verano. O sea, en la época veraniega, la sequía es más acusada. Entonces se da un tipo de vegetación característica de estas zonas. Bien, que es la vegetación mediterránea. ¿Qué especies podemos encontrar, por ejemplo, en la región mediterránea? Pues vamos a enumerar unas cuantas, ¿no? Vamos a enumerar las más características. Por ejemplo, se da la encina, se da la jara, que es un arbusto muy común en las zonas sureñas de España. Se dan varios tipos de robles, marcescentes, que son el quejigo, Quercus faginea, y el melojo, que es Quercus pirenaica. ¿Qué quiere decir marcescente? Pues marcescente quiere decir que el árbol no termina de tirar la hoja, la deja seca para proteger al brote de las heladas del invierno. Es bastante curioso, marcescencia se llama. Bien, luego tenemos más especies como son los juniperus, que vamos a hablar un poquito de ellos, que son la sabina o el enebro. Esas son las especies así más características del clima mediterráneo. Y centrándonos un poco en las especies, pues vamos a comenzar hablando de los juniperus. Juniperus es un género que son de la familia de las cupresáceas. ¿Qué quiere decir cupresáceas? De la familia de los cipreses. Son coníferas, como los pinos o los abetos. Es una característica. Luego tiene una particularidad, que la palabra suena muy rara, pero ahora os la explico. Son plantas gimnospermas. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, es una palabra que viene del griego. Gimnos significa desnudo, y sperma, semilla. Semillas desnudas. No tienen fruto. Es curioso. En realidad tienen lo que se le llama gálbulos, que son unas bolitas así de color como azul morado, que es donde guardan las semillas. Bien, y cuando maduran no se abren. Entonces dices, ¿cómo germinan esas semillas? Bueno, pues la germinación
es gracias al ganado o a las aves, bien, que las comen y después las defecan, bien. Entonces, ¿qué ocurre? En los jugos gástricos de esos animales lo que hacen es crear unas condiciones favorables para que la semilla germine. Ese tipo de dispersión de semillas sería una dispersión de semilla por zoocoria. ¿Zoocoria qué quiere decir? Pues a través de los animales. Gracias a los animales, ese árbol puede expandirse. ¿Bien? Los juniperus, ¿qué características tienen los juniperus así en particular? Son árboles o arbustos de hoja perenne, no se les cae, y tienen dos, aquí en Montaña Palentina hay dos especies interesantes, que son la sabina y el enebro. ¿Bien? El enebro, las hojas son pinchudas, son como acículas pinchudas, y la sabina son más bien escamosas. Son más bien escamosas. Los dos requieren siempre de clima mediterráneo. La verdad que son especies muy que abarcan un rango de temperaturas muy amplio, porque aguantan muy bien el calor, pero también aguantan muy bien el frío, y les gusta bastante el sustrato calizo, como por ejemplo aquí en la Sierra de la Peña. Bueno, y nos vamos a centrar un poquito en las dos especies de sabina que hay, y hablar más de la sabina. La sabina es un árbol muy interesante. Lo primero, es un árbol de crecimiento muy lento. Es un árbol de crecimiento lento, con la madera estriada, muy dura. Y luego también podemos verla de formas muy retorcidas, que lo llamaríamos formas impuestas. ¿Impuestas por qué? Porque en terreno de alta montaña a veces se pueden achaparrar o retorcer debido a la nieve, debido al viento. Eso se llamaría una forma impuesta de la sabina. Aquí hay dos especies. Una sería la Juniperus sabina, que es una sabina más rastrera, y la Juniperus turífera, que tiene más morfología de árbol. Esas son las dos especies principales de sabina que podemos encontrar en la Montaña Palentina. Y luego vamos a ver la habitación donde se encuentra esa sabina, ¿no? Vamos a ver qué factores abióticos, o sea, factores externos, necesita la sabina para estar a gusto, para poder sobrevivir. ¿Bien? Los factores abióticos se diferencian en tres. Podrían ser la climatología o meteorología del lugar, las condiciones edáficas, que es el suelo, y las condiciones morfológicas de la ladera, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la climatología. La lluvia, el frío, el viento, esos son factores abióticos relacionados con la climatología. Pues la sabina, ¿qué necesita? No necesita grandes cantidades de agua y puede vivir en un rango de temperatura muy amplia. Especie auriterna se llama así. Puede vivir en un rango de temperaturas muy alta. ¿Bien? Luego, factores del suelo, los factores edáficos. Es una especie basófila. ¿Qué quiere decir basófila? Que le gustan los suelos calizos, suelos básicos, de pH básico, suelos calizos. Además, le gusta mucho, ya hablando ya de las condiciones de esa ladera, más morfológicas de la ladera, le gustan los suelos que drenen bien, poco encharcados, a veces muy rocosos, con poca profundidad. Eso es una característica de la sabina bastante interesante. No forma grandes bosques muy cerrados ni muy tupidos. Aparece generalmente alterna por las laderas. Es además una composición y una morfología muy chula. Hablar de sabinares interesantes por aquí, por ejemplo de la especie Juniperus turífera, que es una especie que te aguanta aproximadamente hasta los 1500 o 1600 metros de altitud, estarían los sabinares de Peñalampa, en el Valle de Valdealla. Es un sabinar digno de mención. También hay sabinares interesantes en Peñamayor, por ejemplo, cerquita de Guardo, y hay sabinares en el Valle de Tosande. Hay sabinares de Juniperus turífera. Y luego está la Juniperus sabina, que es la sabina más rastrera, que esta te puede aguantar hasta los 2000 metros de altitud, incluso más. Entonces, por ejemplo, las montañas de la Sierra de la Peña la podemos ver tapizando laderas, incluso crestas de montaña, mucho más achaparrada. La verdad que las dos aguantan dos tipos de suelo, pero les gusta mucho el sustrato calizo. Hemos dicho pH básico, basófilas. Y bueno, esto es todo lo que puedo comentar de la sabina. Como siempre, si tenéis alguna duda o surge cualquier cosita, me lo podéis comentar sin ningún problema. Un mensaje privado al Facebook, me podéis mandar un mensaje a la misma publicación o lo que necesitéis. Esto es un poquito lo más interesante que os puedo contar de la sabina. Si os surge cualquier duda, ya sabéis, valles y cumbres con toda la confianza, ¿vale? Y nada, a desconectar, que son días duros, hay que aguantar en casa y hay que intentar formarse de alguna manera. ¿Bien? Que os vaya todo muy bien. Salud y montañas, compañeros, compañeras.